América, Nicaragua, y estábamos codeándonos. Entonces, era una efervescencia teórica fenomenal, porque a México fue el exilio latinoamericano, porque se cerró también Chile con Pinochet. Entonces, los brasileños que estaban en Chile se fueron a México y llegaban todos. Llegó un momento que había 65 instituciones que estudiaban en México, América Latina. Ahí estaba Teotonio Santos, ahí estaban los grandes intelectuales brasileños y de todos los países. Era una cosa tremenda el México de la época. Pero era un discurso distinto al nuestro. Por eso, de una vez escrito el testamento, lo que hubiese hecho en Argentina, Filosofía de la Liberación, donde describo el proyecto completo, ya es posible, me inserté en la realidad. Y entonces les cuento, en México el marxismo era muy importante, en Argentina era más bien secundario. El grupo cordobés del tiempo pasado, presente, era muy excepcional. Allí era necesario atravesar Marx y fue fenomenal mi experiencia. Pues entonces me dediqué a pensar a Marx durante 10 años. Era ver cómo Marx podía oponerse a una filosofía de la liberación o ayudar a su construcción. Y entonces empecé a hacer algo que salió único. Empecé a estudiar Marx y sus fuentes, y hasta inéditas. Estuve en Sloterdijk, en Holanda, bien inéditos. Todavía no publicaba en alemán. Y eso me llevó a Berlín, donde de pronto estaba estudiando los manuscritos de Marx. Y Jung Nickel, editor de Marx en alemán, charlábamos, y le digo, ¿y los cubanos pues han estado por aquí? Me dicen, no, nunca entró un cubano al archivo Marx. Yo dije, estos marxistas alemanes desprecian a los cubanos como si fueran a hacer algo. Al menos podría haber servido de buenos traductores. Los cubanos no pudieron estudiar Marx en sus fuentes inéditas. Yo lo he hecho. Y entonces, ¿sabe lo que hice? Lo que hacía Avicenas con Aristóteles en Samarcanda, que hoy es un estado musulmán al norte de la Siria, Samarcanda. Ahí estaba Avicenna, tenía una biblioteca de 400.000 manuscritos, cuando la Europa medieval estaba en la barbarie, y la escuela de Bagdad era astronómica, matemática, el centro científico empírico del mundo. Tenemos los números arábicos. ¿Por qué será? Hay una materia que se llama álgebra. ¿Qué es álgebra? Álgebra es el nombre de un matemático de Bagdad. Era el centro de la ciencia mundial. Y ellos hicieron un comentario de Aristóteles, porque tenían problemas. Era un mundo semita que no se podía tan rápido subir al pensamiento indoeuropeo. No tenía creación, Aristóteles no tenía redención, no tenía muchas cosas, y por tanto tenían que hacer una traducción. Yo dije, voy a hacer lo mismo con Marx, y descubrí de pronto que Marx escribió 4 veces El Capital, y empecé a hacer el comentario como hicieron los medievales, línea por línea, capítulo por capítulo, mes por mes, de 1857 hasta su muerte. 4 tomos. Nadie lo había hecho. Nadie. Ni ningún ruso, ningún alemán. Cuando ahora se tradujo al francés, lo que escribí en 1985, comentario a los Grundrisse, dice en la edición francesa, une nouvelle dans la philosophie française, le premier commentaire de los Grundrisse. Una novedad en el pensamiento francés. El primer comentario a los Grundrisse de Marx que aparece en francés. Yo lo escribí en 85 y salió en el 2012, 20 años después. Y es una novedad en Francia. Un latinoamericano estudió la arqueología
de la construcción de las categorías centrales del pensamiento de Marx. No se imaginan. Eso me ha dado una posibilidad, primero, de decir, el marxismo-leninismo poco tiene que ver con Marx. Es una ideología de dominación. El socialismo real es tan moderno más que el capitalismo. Y lo que viene del siglo XXI, no sabemos lo que es. Con Walter Benjamin no podemos hacer un proyecto al futuro. Mejor no le pongamos nombre. Va a ser más rico de lo que creemos. Pero tenemos que tener los criterios que Marx tuvo para hacer la crítica del capital. Entonces, conozco a Marx con microscopio. Y entonces, hace 2 años, en la Sorbona, mi facultad, ante 200 profesores y colegas en los sábados, el seminario de Marx, le planteé una visión de ciertas cosas que hasta Ben Said en el momento no había muerto, y otros quedaron sin palabras. Empecé citándole un texto al comienzo de los Ruins, dice Marx, el dinero en la circulación de forma de esclavo se transforma en el capital en una forma de Dios. El dinero deviene en el capital un Dios. Le digo, ¿a quién se está refiriendo Marx? En alemán, ¿no? No en francés. Lo cual es dejar a los franceses en segundo lugar. Son muy chauvinistas, son el centro del mundo, y no son el centro del mundo, tampoco los alemanes. Y digo, miren, Marx se está refiriendo a un texto de Pablo de Tarso en Filipenses 2:28 que dice, no se escandalicen, Cristo, el Mesías, siendo la forma de Dios, se alienó a sí mismo y tomó la forma de esclavo. Gottes Gestalt, Knecht Gestalt. Y Marx dice, de Knecht Gestalt toma la forma de Gottes Gestalt. Y en cambio Cristo en Pablo, de la forma de Dios, Gottes Gestalt, toma la forma de esclavo, Knecht Gestalt. Marx está contradiciendo a Pablo de Tarso y le está diciendo, el dinero es el anticristo. 17 textos tiene Marx sobre el tema. No se imagina usted la cara de la gente. Marxistas fuertes, profesores de la Sorbona, colegas. Y de ahí en adelante empecé a hablar de Marx como ante los alumnos, porque está muy construido, pero no han hecho un estudio microscópico del tema, como lo hice durante 20 semestres en el exilio, para aclararme el tema del populismo, del peronismo, clase o pueblo. Y Horacio Cheruto me criticó y me dijo, populista, estoy bien situado. Marx estaba con Danielson, populista ruso, y estaba en contra de Plejano y de la Sassouvich, que eran los marxistas. Y él dijo, no sé de dónde asumí esos marxistas. No se sentía identificado con los que van a fundar el partido en Rusia. Más bien, se puso a estudiar ruso por los populistas rusos. Y le dijo, se puede pasar de los China directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo como va a pensar ellos. Pues si Marx pensaba de otra manera que la tradición, un latinoamericano, ¿qué me llevó a pensar? Marx era un filósofo de la liberación. La filosofía de liberación no es una alternativa al marxismo, es el marxismo, pero no adoptado como ideología, sino, yo le digo a la gente, usted no acecha muy bien, pero conozca Marx para no ser ingenuo. El que no lee Marx es ingenuo con respecto al capitalismo, al neoliberalismo y todo. La única crítica filosófica, ontológica y económica hecha al capital es Marx. No tengo tiempo para explicar, pero podría ser la referencia no solo de Heidegger y Marx,
sino de Levinas y Marx. Porque pensando en el tema de la clase, me encontré que dice Marx, el punto de partida, la contradicción fundamental es la corporalidad desnuda del pobre ante el propietario del dinero. Viniendo del campo, ¿qué tengo que vender? Mi cuerpo. No tengo más. No tengo ni madera para hacer la mesa, ni serrucho, ni nada. Tengo mi cuerpo. Como la prostituta o el travesti, que vende su cuerpo por un tiempo para cumplir el deseo del otro. El deseo ya no es erótico, es la avaricia, pero le compra el cuerpo durante un tiempo y lo usa, trabajo vivo. Y entonces dice Marx, pauper ante festum, el pobre ante la fiesta orgiástica del capital. Le dice al que tiene dinero, cómprame durante un tiempo, 8 horas, 10 horas por día. Y el otro le da dinero. ¿Qué es dinero? Vida objetivada. Pero el que cobra es el trabajo subjetivo, dice más, como subjetividad. ¿No era que las estructuras sociales determinaban la subjetividad? No, es la subjetividad la que crea las instituciones, dice Marx. Primero está la subjetividad de la corporalidad sufriente del pobre, que vendiéndose es subsumido por el capital. Es el acto ontológico por excelencia de lo que no es mundo, lo hace mundo, incorporándolo al proceso de trabajo, lo transforma ahora en mediación de la producción de valor, siendo el ser del capital, Sein, la valorización del valor, de perversos, desvertes, pero el trabajo vivo no es el fundamento ni el ser del capital, es la fuente creadora del valor desde la nada del capital. Y entonces en el marxista-leninista 5 pisos de la Alexanderplatz le dije a los profesores que editan Marx en la DDR en 1994. ¿Han visto ustedes que cuando Marx habla del valor no dice que produce ni reproduce valor, sino que crea valor de la nada del capital? En lo cual es metafísica semita, la creación de la nada la usa Marx en el tema del plusvalor, en el plus tiempo, del plus trabajo. El capital no paga nada, es un pensalte abstraído, trabajo no pagado. Y en ese tiempo que el capital no paga, o es decir, no interviene, el trabajo vivo es fuente creadora, cree y crea valor. No, Marx dice, en el tiempo necesario reproduce el valor del salario, pero en el plus tiempo de trabajo crea valor desde la nada. Es una metafísica semita de la creación. ¿Qué le parece? Los editores de Marx en alemán me dijeron, hemos editado Marx, pero tenemos todavía que estudiarlo. Y yo me dije, ¿a quién le voy a preguntar yo clarificaciones sobre Marx ahora? Si los editores en alemán ya han planteado el tema y Engels tampoco lo había descubierto. Dije, pues estoy en una situación un poco extraña. Un latinoamericano enseñándole a los alemanes a leer Marx. En esas situaciones uno se encuentra. Y entonces, claro, yo no soy marxista, estoy de acuerdo con Marx. Y Marx es el gran crítico del capital, vigente, ¿no? La tontera esta de el liberalitarismo del capital, del aparentemente marxista, que lo único que usa de Marx es la palabra capital, del francés. Entonces, la materialidad de la ética se vino a hacer la objeción ante Apple. Y en noviembre de 1989,
2 semanas después de la caída del muro de Berlín. Yo estaba dando unas clases en la New School en New York con Agnes Heller y con Bernstein, estábamos comiendo, cuando llega uno y dice, cayó el muro de Berlín, ¿de acuerdo? El 9 de noviembre. El 24 de noviembre yo estaba en Freiburg, en un seminario con Apple, 50 profesores, no había ni doctorandos, eran profesores. Un diálogo con Apple que organizó Raúl Corné Betancourt. Y yo me sentí como un gladiador en medio de leones en el circo. Era una cosa espantosa, nunca en mi vida he sufrido tanto. Pero el único examen que he sufrido en mi vida, en 50 profesores alemanes, haciendo un diálogo con Apple, y yo les quedé desde la primera, habiéndolo pensado mucho. Usted habla de la comunidad de comunicación, estoy de acuerdo. El tema es lo no invitado a la discusión, hasta porque usted lo ignora. Y eso Apple lo acepta. Pero también hay una comunidad de reproducción de la vida, y esa ya no es lógica, esa ya es económica. Y eso lo plantea Marx. Apple escribe, cuando yo escuché del latinoamericano hablar de Marx 2 semanas después de la caída del muro de Berlín, dijo, o no conoce Marx o es un anacrónico. ¿Cómo hablar de Marx en el momento de la caída del muro de Berlín? Y entonces Apple criticó en un encuentro en San Leopoldo, en Brasil, 3er encuentro, a Marx. Pobre Apple, ni se daba cuenta del texto que estaba situando, porque yo puedo decir, este texto es de tal etapa de Marx y este otro es de tal otra etapa, y usted está queriendo decir que dice esto, pero Marx no dice esto, porque si yo soy un exégeta preciso de Marx. Y en ese encuentro estuvo también Hinkelammer. Apple no habló más de Marx, se dio cuenta que no conocía Marx. Y yo eso lo he visto, por ejemplo, con Paul Ricoeur. En Chicago, hablando en un café, le digo, maestro, usted ha trabajado la lingüística, la filosofía del lenguaje, ¿y por qué no ha hecho la filosofía de la economía? No, es muy compleja, y matemática, todo, y le empecé a explicar una visión de Marx distinta. Y Ricoeur me decía, je vous écoute. Y después me dio el libro, Soi-même como otro, la crítica a Levinas, y me lo autobiografió, yo tengo mi biblioteca, pero descubrí que Ricoeur tampoco conocía a Marx. Y Althusser ni había terminado de leer El Capital y tuvo, en argentino, la caradura de escribir para leer El Capital. Ni siquiera habla del plurivalor. Yo dije, este hombre no ha terminado de leer El Capital, ya produjo ese libro, y después en la autobiografía dice eso. No habíamos terminado de leer Marx, y yo publiqué Purrirle Capital, y Althusser dijo, y ahora van a venir unas críticas terribles. No, fue un gran éxito, y todo el mundo aclamó. Y mi amiga Marta Harnecke, que en París me dijo un día, mira, he conocido un profesor en el Foro Normal Superior, Althusser. Marta Harnecke era presidenta de la Acción Católica en Chile y fue la gran propagadora del althuserianismo. Pero cuando yo empecé a leer los Grundrisse, dije, pero si esto es Hegel, ¿cómo queda la ruptura epistemológica en el 45 si en el 57 Marx sigue pensando con Hegel? Althusser no tiene la razón. Entonces en el primer libro le puse paralelo Grundrisse contra Althusser, pero Orfila, propietario del siglo XXI, me dijo, no le puedes poner ese título si es el libro que más se vende. Entonces le cambié el nombre, le puse la producción teórica de Marx en terminología contraria a Althusser. Pero entonces cuando después terminé de ver las 5 redacciones del Capital y la evolución de cómo Marx pensaba las categorías
¿Y qué significaba una categoría? Porque el capital es un marco teórico categorial, no es un trabajo empírico, sino el marco teórico de los trabajos empíricos. Pero el comienzo no llegó nunca al capital mundial y por lo tanto no llegó a la teoría de la dependencia, de la cual surgió la filosofía de liberación. Y algunos dijeron, oh, la teoría de dependencia ya ha sido superada. Yo dije, no ha sido superada. Y mi último libro, 16 tesis de economía política, hace 2 años, es volver a la teoría de dependencia y mostrar cómo es profundamente de Marx contra los marxistas latinoamericanos que pensaban que era una especie de concesión burguesa esto de hablar de países dependientes. No, todas las palabras son de Marx mismo. Y llega a decir un marxista, no hay lugar teórico en Marx para plantear la teoría de la dependencia. Y si hay, es en la competencia entre capitales globales nacionales, donde los que tienen más composición orgánica logran menos precio y entonces hay transferencia de flujo del menos desarrollado al más desarrollado. Y esto es la clave de la pobreza de América Latina desde Bartolomé Las Casas, todo el colonialismo. Y esto es fundamental para la ética. Yo digo a mis alumnos, ¿cómo puedo hablar de Kant solo o de Rawls en ética si no sé cuál es el mal concreto del sistema que es el capital como estructura? En el 5º capítulo del Capital 1 dice Marx, lo que los teólogos llaman pecado original es el tema de la acumulación originaria. Todos los marxistas dicen, pero es un chiste de Marx. Y los cristianos de derecha dicen, es una falta de respeto. Dice, tiene más cantidad de textos sobre el pecado original. Y dice, los teólogos han deshistorificado el pecado original. El capital es la estructura del pecado original de nuestra época. Determina la subjetividad desde que nazco. Y yo soy hijo de un burgués y asumo la dominación como mi naturaleza subjetiva. Yo nazco hijo de un obrero y nazco determinado, no del todo, pero nazco. Y esa es la estructura del mal. Para la ética es fundamental, pero como los éticos comentamos Kant y comentamos Nietzsche, comentamos filósofos y no pensamos en la realidad, no nos interesa. Hay que entonces conocer Marx para entender por qué somos pobres y desde ahí hacer filosofía estricta. Termino porque esto es infinito. Le quiero contar una anécdota. Hace un mes y medio estuve en Marruecos y gracias a un amigo me invitaron los ulemas, que son los grandes pensadores islámicos, en una especie de consejo de investigación científica islámica en Marruecos, que juega en el mundo musulmán un lugar muy especial, pero que no puedo explicar largamente. ¿Cómo va a hablar un filósofo latinoamericano a un colega filósofo de Rabat o de Fez? Fez es una ciudad tremenda, ¿no? En el siglo IX y X ahí estaban los grandes aristotélicos. Ahí fue a terminar Maimónides en Fez cuando salió de Córdoba perseguido. Era el aristotelismo, era la racionalidad de la ciencia, cuando Europa todavía estaba en su siglo XII, previo al renacimiento de París, que vendrá de los árabes, no de los griegos. Los griegos van a pasar por Bizancio y luego por los árabes, y los traductores de Toledo llegarán a París. Y entonces los bárbaros, dependientes, subdesarrollados europeos, van a empezar a estudiar a los árabes, que eran los musulmanes. Y entonces hay que tener otra visión de la historia completamente distinta. El mismo tema de la Torre Roes y todo, son malos entendidos. Roes es el primer gran ilustrado de la razón. Y eso se enseñaba en Fez.
Entonces tuve una experiencia de hablar en un diálogo intercultural, filosófico, y no como el tema. Hay que ir a la interculturalidad, no, empezar a hacerla. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo latinoamericano a un grupo de filósofos islámicos? Y me dijo Ramón Grossfogel, y quedamos de acuerdo, el tema en el mundo árabe es que ellos critican a Occidente por inmoral, corrupto y todo, pero no por capitalista, y ponen todos sus dólares del petróleo en los bancos de Suiza o Estados Unidos y se traen el capitalismo como si fuera neutral, lo que Rawls llamaría el consenso mínimo del cual se parte. Para Rawls el capitalismo es la naturaleza de las cosas, como si él ya no fuera un problema, o es decir, lo que tiene que explicar lo toma como punto de partida. Para Rawls, nacer rico es un problema de chance, y lo dice en la primera edición inglesa, después la corrige, pero lo dice en el Theory of Justice. Yo nací hijo de un burgués y bueno, estoy mejor situado. Nazco hijo de un latino, estoy mejor situado. El segundo principio es ayudar más el que está menos favorecido, pero no todas las estructuras, porque por más que yo dé mucho al esclavo, va a seguir siendo esclavo si no se libera. Entonces, cuanto más trabajo, peor para él, porque él va a construir mejor sus cadenas con las cuales está apresado. Entonces, no podemos alentar Rawls ni el primer principio ni el segundo, sino empezar todo de nuevo. Y yo no me explico cómo hay gente que está explicando lo que este profesor liberal norteamericano del establishment puede tener algún valor para nosotros, y sin embargo, bueno, pues, tiene muchos comentadores que son académicos, que tienen puntaje para los consejos de investigación y que no hacen ninguna filosofía creativa, y llevan el castigo en que no son ni secundones, porque su gloria es salir publicado en inglés comentando a algún autor europeo, pero no que alguien lo cite como diciendo algo nuevo que realmente innove las cosas. Estando en Marruecos, ¿cómo hablarles? Entonces, yo partí de mi reconstrucción de la historia latinoamericana. Dijo, Marruecos, que América Latina tiene algo en común. Somos los dos culturas dependientes de una gran tradición semita. Y por eso Maimónides les decía, hay tres metafísicas semejantes: la judía, la cristiana y la maometana. Y eso Maimónides lo dijo en Córdoba. Pero no llega a Córdoba, hay una estatua de Maimónides, el gran pensador judío en el tiempo de Averroes. Y entonces yo digo, hay una racionalidad semita que está debajo del Islam, y le explico cómo funciona. Y es ahí donde ya se inspira todo. ¿Cuál es el gran mito? Y cuando digo mito, a lo Paul Ricoeur, es un relato racional en base a símbolos. No es que se pase al mito, a la logos, y ahí empieza la filosofía. El mito sigue hasta hoy. Y la filosofía no es lo contrario al mito. El mismo Aristóteles habla de la mitopoiesis. Y filósofo es el que ama la sabiduría. Pero el contenido para Aristóteles son los entes necesarios, y eso es lo divino, y por lo tanto es la teología griega, la teología de los presocráticos. Entonces hay que